Les invito nuevamente a que invoquemos el nombre del Señor. Oremos. Padre, Señor bueno, queremos darte gracias en esta hora por tus grandes misericordias, pero especialmente, oh Dios, por Jesucristo, nuestro Salvador. Hoy queremos rogarte nuevamente en esta hora, tu gracia, tu capacidad, más de tu espíritu, de tal manera, oh Dios, que podamos atesorar las cosas que alimentan nuestra alma, las cosas que son para nuestro bien espiritual. Danos de tu espíritu, oh Padre, y te pedimos, Señor, estas cosas solo en Cristo. Queremos ser hallados solamente en Él, en su obra perfecta, y así hallar gracia delante de tus ojos. Señor bueno, perdona nuestros pecados, ten misericordia y glorifícate por amor de tu nombre en Cristo. Amén y amén. Bien, me ha correspondido tratar el tema de la comunión cristiana como parte de una espiritualidad bíblica. Y a manera de introducción quisiera que meditáramos en que, según el diseño de Dios, la comunidad o ser una comunidad es una parte esencial de su plan. Es el plan original que Dios estableció dentro de su propósito de salvar a un pueblo mediante su Hijo Jesucristo. Así que Dios planifica la salvación de muchos individuos, no con el propósito de mantenerlos en una individualidad, sino para integrarlos, para articularlos con otros y que así conformen un grupo bien cohesionado que pueda identificarse mediante diferentes términos que representan o expresan una sólida unidad entre ellos. Hermano, ni el Israel nacional del Antiguo Testamento, ni el Israel espiritual del Nuevo Pacto, es decir, la iglesia, no se definen en la Escritura meramente como una colección de individuos. No se define como simplemente reunir individuos bien intencionados que estén más o menos juntos el uno con el otro. Eso no es precisamente lo que Dios nos dice que es su propósito con su pueblo en las Sagradas Escrituras. La iglesia se constituye en una experiencia muy particular. La iglesia, el pueblo de Dios, es algo más que simplemente estar juntos. La iglesia se constituye en algo que tiene que ver con compartir, un compartir muy profundo de todos los miembros, al punto que todos son interdependientes y miembros los unos de los otros. Tal experiencia se pudiera resumir en que todos los salvos que creemos en Cristo como nuestro Redentor, que somos en virtud de nuestra salvación rescatados de la esclavitud al pecado y trasladados al reino de Dios, somos hijos de un mismo Padre
y en consecuencia eso nos hace uno con todos. Todos confesamos una misma fe, todos somos regenerados por el Espíritu Santo, todos somos miembros en consecuencia los unos de los otros, como dice Pablo en Romanos 12:5. Así que, hermano, hermana, siendo el plan y el diseño original de Dios, el creyente, por naturaleza también, en virtud de su nueva vida implantada por gracia en su alma, debe ser alguien que está anhelando y deseoso de ser parte de una comunidad. No es alguien que simplemente se satisface en conocer los dones de salvación que en Cristo hay acceso, que ha podido tener acceso en Cristo, sino que es alguien que quiere compartir más y más de esa gracia que ha recibido y quiere también estar en un grupo con los que reciben la misma gracia para que haya un intercambio que finalmente desemboque en una fuente de gracia que edifica a todos los que constituyen la iglesia. La pregunta que debemos hacernos es: ¿vivimos una comunión cristiana de acuerdo al espíritu de las Sagradas Escrituras? ¿Qué clase de comunidad queremos vivir y practicar? ¿Estamos dispuestos a permanecer unidos con los otros creyentes según el propósito de Dios? Son preguntas solemnes, son preguntas necesarias que, insisto, todo nacido de nuevo, todo regenerado debe hacerse. Así que permítame decir en esta introducción que cuando vamos al Antiguo Testamento y hacemos un paralelo con el Nuevo Testamento, vamos a encontrar que en este tema de cómo el Señor describe al pueblo de Dios, utiliza figuras, utiliza ilustraciones que son idénticas tanto para el pueblo del Antiguo Pacto como para el pueblo del Nuevo Pacto. Figuras como, por ejemplo, el rebaño. Es una figura que aparece en el Antiguo Testamento en diferentes escrituras, como por ejemplo en el profeta Ezequiel. Pero el rebaño también aparece en los evangelios cuando el Señor nos ilustra y nos enseña de su palabra. En Primera de Pedro también aparece la misma figura. En el Antiguo Testamento hay otra figura que es una nación santa. Aparece en Éxodo capítulo 19. Pero si vamos al Nuevo Testamento, también vamos a encontrar el mismo concepto, la misma ilustración, refiriéndose al pueblo de Dios como una nación santa, dice Primera de Pedro 2:9. Y así pudiésemos tomar otro tipo de figuras como un reino sacerdotal del que nos habla Éxodo. Pero ese reino sacerdotal es una ilustración solo acerca del pueblo del Antiguo Pacto. No, cuando vamos a las páginas del Nuevo Testamento, encontramos que el Israel del Nuevo Pacto, la iglesia, también es un reino sacerdotal. Así que, hermanos, creo que en efecto Dios claramente desde el puro principio está queriendo enseñarnos que su pueblo es una comunidad que comparte entre sí diferentes experiencias, diferentes dones, diferentes virtudes, y que todas apuntan a ser una gran bendición para todos y finalmente, por supuesto, para la gloria de Dios.
Esto me lleva entonces a que definamos un poco mejor qué entendemos por comunidad. ¿Qué entiende usted por comunidad? Si yo le pregunto, ¿qué es comunidad para usted? ¿Qué es en su mente, en su corazón, una comunidad? Hablando en términos cristianos, en términos bíblicos. Bueno, quizás vienen muchas ideas a su mente, pero permítame recordarle que el término comunidad en el griego es koinonía, que significa básicamente aquello que se tiene en común. Y si vamos a mirar una concordancia del Nuevo Testamento, vamos a darnos cuenta que este término aparece 50 veces. Así que es una palabra importante y es enriquecedor notar que el término o la palabra griega koinonía se traduce de diferentes maneras en diferentes contextos, y eso nos da mayor luz acerca de qué es comunidad. Hay expresiones como por ejemplo compartir, participar, compañerismo, ayuda mutua, tener cosas en común y otros términos como se traduce en nuestro Nuevo Testamento la palabra koinonía. Así que hay una rica diversidad de significados que nos ayudan a entender la naturaleza de lo que es ser parte de la comunidad del pueblo de Dios, ser parte de la comunidad de la iglesia, de la comunidad del pueblo de Cristo. Si vamos a profundizar un poco más en esto, ser parte del cuerpo de Cristo significa entonces asumir un rol de miembros de un pueblo, miembros de un cuerpo, si quiere. Y eso conlleva que hay un compartir los unos a los otros, no solamente en lo espiritual, sino también en lo material. Y el término koinonía nos deja ver en sus diferentes usos ese aspecto. Es un compartir en el ámbito espiritual, es un compartir en el sentido de que nos amamos los unos a los otros. Es un compartir en el sentido de que cuando un hermano sufre, nosotros también nos dolemos, nos entristecemos, pero cuando un hermano recibe una gran bendición y se alegra, nosotros nos alegramos con ella, compartimos esa felicidad juntos, eso nos enriquece y es para la gloria de Dios. Así que la comunión es un compartir espiritual, pero por supuesto también eso se traslada a un compartir en el ámbito material, donde nos ayudamos también mutuamente, donde podemos tener compasión con nuestros hermanos en necesidad, hacer obras de benevolencia para tratar de mitigar y ayudar un poco a cubrir el faltante, la necesidad material de otro hermano y así sucesivamente. De tal manera que koinonía tiene que ver con una vida en común en diversos niveles de la existencia y la experiencia. Y usted, hermano, hermana, sabe de esa koinonía que hace parte de su identidad como creyente y miembro del cuerpo de Cristo. Sabe que este llamado que el Señor nos ha hecho es también para ser parte de una comunidad y que debemos tener un espíritu comunitario y no un espíritu individualista, un espíritu egoísta, un espíritu donde marcamos una línea y no queremos que nadie la traspase, ni queremos tampoco traspasar esa línea para ir a otros y para tener contacto más
íntimo con ellos. ¿Sabe usted de eso? Tristemente, nuestras iglesias muchas veces sufren por causa de ese individualismo. Vuelvo a decir, aquí en Venezuela no pasa, pero les voy a dar un testimonio de lo que pasa en Colombia. En este sentido, para ilustrar en nuestra iglesia y quizás en la iglesia también del pastor Julio, hay una queja que llega a nuestros oídos de muy a menudo, y es: pastor, es que en esta iglesia no hay amor. ¿Pero qué pasa, hermano? Cuénteme, ¿qué le pasa? No, es que yo hay veces entro a la iglesia y es como si entrara un espíritu. Nadie ni me mira, ni me saluda, nada. Soy como un celofán, soy transparente, pastor. ¿Qué hago? Y eso resulta porque muchas veces, en efecto, se deja ver que hay todavía un espíritu de egoísmo, de individualismo en nuestras iglesias. Pero, hermanos, estamos llamados a conformar una comunidad cristiana. La espiritualidad reformada tiene que ver también con sabernos que somos miembros de un pueblo, que es el pueblo de los redimidos, y que somos miembros los unos de los otros, y que nos pertenecemos entre sí, y que hay una unidad, hay un elemento unificador que nos adhiere de manera muy íntima entre cada uno de nosotros. Así que koinonía, como les decía, es compartir la vida en el cuerpo de Cristo, vivir en Cristo con todo lo que eso significa, convivir con nuestros hermanos en una expresión plena de vida fraternal, en una expresión plena de amor fraternal, de amor comunitario. Y eso me lleva entonces a que consideremos un poco, hermanos, el tema del amor fraternal. Y en primera instancia, en cuanto a su importancia, para que meditemos y reflexionemos en nuestros corazones, déjeme decirle primero que un puritano llamado John Angell James dijo con respecto a la importancia del amor lo siguiente. Dice así: el amor es una gracia tan importante que, al igual que la santidad, ninguna medida de ella es suficiente para satisfacer la exigencia de la palabra de Dios. Es la base, el cemento y la belleza de la comunión cristiana. La iglesia donde falta amor, sea cual sea el número o los dones de sus miembros, no es más que un montón de piedras que, por muy pulidas que estén, carecen de la unidad y de la semejanza a un palacio donde mora el Rey de Reyes, el Señor de señores. Es interesante entonces esta cita. ¿Por qué? Porque en efecto nos lleva a pensar lo que es la imagen que reflejamos cuando no practicamos esta comunión cristiana, esta comunión fraternal. Nos vemos entonces como piedras esparcidas en un lote, esparcidas en un terreno. Están ahí quizás amontonadas, pero realmente no forman ninguna edificación. Y esa es una imagen muy triste. Pensemos en qué es lo que ve en nosotros una persona cuando se acerca a la iglesia con el deseo, con el ánimo de conocer a Dios.
y encuentra entonces ese individualismo, ese egoísmo, esa falta de fraternidad, de comunión fraternal. Así que hay por lo menos 3 razones que explican la importancia del amor fraternal. Ese amor fraternal que usted y yo debemos pedir a Dios que nos ayude a cultivarlo, pedirle a Dios que nos ayude en su gracia, nosotros siendo seres tan individualistas, tan egoístas, que sea una virtud que sobreabunde más y más en nuestros corazones, porque es de gran importancia el amor fraternal. Y permítame mencionar por lo menos 3 cosas relacionadas con la importancia del amor fraternal. En primer lugar, cumple la ley. En segundo lugar, motiva el alma. Y en tercer lugar, verifica nuestra profesión de fe o autentica nuestra profesión de fe. Cumple la ley, motiva el alma y verifica nuestra profesión de fe. Permíteme hablar de lo primero brevemente. El amor fraternal cumple la ley. No debáis a nadie nada, sino el amaros los unos a los otros, porque el que ama a su prójimo ha cumplido la ley. Porque esto, no cometerás adulterio, no matarás, no hurtarás, no codiciarás y cualquier otro mandamiento, en estas palabras se resume: amarás a tu prójimo como a ti mismo. El amor no hace mal al prójimo, por tanto, el amor es el cumplimiento de la ley. ¿Ven la importancia del amor fraternal? Y Pablo aquí en Romanos 13, 8 al 10 nos deja ver claramente, el amor es el cumplimiento de la ley. El amor, déjeme decir aquí y remarcar, el amor es el cumplimiento de la ley, no sustituye la ley. No somos antinomianos. La palabra antinomiano es una palabra muy especial, ¿no? Como muy teológica, que significa estar en contra de la ley como aplicable también para la vida del creyente del nuevo pacto. Creemos que la ley es la que nos deja ver de manera clara cómo se expresa la justicia de un carácter conforme a la imagen de Cristo y también cómo se expresa el amor. ¿Por qué? Porque el Señor resumió la ley en amor. Amor a Dios en primer lugar y amor al prójimo como a nosotros mismos. Así que el amor es el cumplimiento de la ley. El amor no sustituye la ley, porque este es el amor de Dios, que guardemos sus mandamientos. Primera de Juan 5:3. Guardar los mandamientos de Dios por fe y para su gloria es amar a Dios y es amar a nuestro hermano, nuestra hermana en Cristo. La ley nos muestra cómo es el amor. El amor no tiene más ojos que la santa ley moral de Dios. Ninguna dirección aparte de los mandamientos de Dios es posible. La ley es el carril por el que corre el amor, como en Mateo 22, 34 al 40. Nuestro Salvador por eso resumió la ley a 2 mandatos: amar a Dios con todo tu corazón, alma, mente, fuerzas, y ama a tu prójimo como a ti mismo. Así que lo que exige la ley es el amor definido bíblicamente. Es la esencia misma del cumplimiento de la ley, porque toda la ley en una palabra se cumple: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Gálatas 5:4. Pero no solamente el amor, dijimos que es muy importante porque es el cumplimiento de la ley direccionado hacia nuestro hermano en la fe como una expresión de verdadero amor bíblico, no un amor emocional, sentimental, romántico, no, el amor bíblico, el amor de la espiritualidad bíblica es el cumplimiento de la ley. Pero también en segundo lugar dijimos que el amor motiva el alma.
Dice 1 Tesalonicenses 1:3, teniendo presente sin cesar vuestra obra de fe, vuestro trabajo de amor. Servíos por amor los unos a los otros, dice Gálatas 5:13. Así que el amor motiva el alma para entregarnos a nuestros hermanos en la iglesia en un amor fraternal. El amor es una gracia activa, hermano. John Owen dijo, el amor es la vida, el alma y el poder vivificante de todos los deberes que los creyentes cumplen entre sí. Así que el amor mueve al alma a realizar grandes obras. Un corazón sin amor es un corazón perezoso. Un corazón sin amor es ese corazón de ese hermano que llega al templo y se sienta en su silla y espera que todo el mundo venga y lo salude y le pregunta cómo está, pero él no es capaz de ponerse en sus pies e ir hasta donde los hermanos y saludarlos y abrazarlos y mostrarles amor. ¿Me comunico? El amor mueve el alma a realizar grandes obras. Por eso es tan importante el amor en la comunión fraternal. Es una gracia y la gracia da, la gracia no recibe, la gracia da sin que haya merecimiento, da de sí mismo, da de lo que hay en su corazón, da incluso de sus posesiones para el bien de los demás, se da a sí mismo. Por tanto, cuanto más amor tengan los cristianos entre sí, más se edificará la iglesia y se glorificará a Dios, que ese es el fin principal del hombre. Como dijo otro hombre del pasado, cuanto más abunde el amor entre los miembros de la iglesia, más se edificará todo el cuerpo. O dicho en pocas palabras, el amor es en gran medida la edificación de la iglesia local. Así que la fe y el amor siempre van juntos, están relacionados, pero son distintos. Deben de distinguirse. Así que hemos visto que en efecto el amor es el cumplimiento de la ley, que el amor motiva al alma, como acabamos de ver. Y lo tercero que dije es que el amor autentica nuestra profesión de fe. Un mandamiento nuevo os doy, que os améis los unos a los otros, que como yo os he amado, así también os améis los unos a los otros. En esto conocerán todos que sois mis discípulos, si os tenéis amor los unos por los otros. Nosotros sabemos que hemos pasado de muerte a vida porque amamos a los hermanos. El que no ama permanece en muerte, 1 Juan 3:14. Así que, hermano, el amor es una gracia que embellece, nos hace semejantes a Dios, nos permite realmente poner en práctica que sí vivimos para la gloria de Dios. El pastor Oscar nos enseñaba de que glorificar a Dios es la expresión de sus atributos. Cuando expresamos justicia, cuando expresamos misericordia, cuando expresamos santidad, cuando expresamos amor, estamos glorificando a Dios. Y el amor es una gracia que embellece, nos hace reflejar el carácter de Dios. Verifica, autentica nuestra profesión de fe, tanto para los demás como para nosotros mismos. Así que, hermano, es solemne este punto. Pregúntese con sinceridad, evalúese cómo anda su amor hacia
sus hermanos en la iglesia. Hace parte de su experiencia de vida cristiana. O ustedes de estos, ¿cómo los llamamos? Hermanos, que recién termina el culto, salen. Es como si oprimieran un botón de esos aviones de guerra. ¿Se han visto? Que cuando el piloto está en peligro, él oprime ese botón y sale eyectado. Así son algunos. Salen. Y uno dice, oiga, pero ¿cómo aman a los hermanos? No, ni siquiera se despidieron de ellos. No tuvieron un minuto para entregarse un poco a ellos. A veces nos cuesta tanto cosas que son tan sencillas, tan básicas. Pero sería bueno cuestionarnos, ¿qué pasa con mi profesión de fe? El verdadero amor es una flor rara que solo crece. ¿Sabe dónde? En un terreno especial, en el corazón que ha sido regenerado y ha sido objeto de la gracia de Dios. El amor genuino no crece en otro territorio. Por eso el amor fraternal verifica nuestra profesión de fe, la autenticidad de nuestra conversión. Amar al pueblo de Dios por causa de Cristo es una evidencia segura de la regeneración. Y todo lo que la Escritura nos habla en la eclesiología, de lo que es la vida de la iglesia, de lo que son los aspectos, llamemos, básicos de vivir como creyentes en comunidad en la iglesia, como por ejemplo guardar el día del Señor juntos para venir a adorarlo, para venir juntos a conformar un edificio, una casa espiritual y sacerdocio santo para ofrecer sacrificios agradables a Dios por Jesucristo. Esa es una actividad de la iglesia, de cada uno de los miembros del cuerpo de Cristo. Así que cuando nosotros tenemos una disposición displicente hacia estar juntos orando, estar juntos en la comunión en el día del Señor, estar juntos adorando a Dios y no tenemos esa actitud de tener unidad de espíritu con mi hermano cuando cantamos, cuando oramos, cuando escuchamos la palabra. Eso ya está diciendo mucho de que quizás mi corazón es un corazón aún estéril, seco, vacío. Contemplar nada encantador o atractivo en el pueblo de Dios es una señal segura de ceguera espiritual y moral. Un alma sin amor es un alma sin Cristo. Y para terminar esta sección, más como dijo el perínclito predicador de la verdad del Evangelio, Julio Benítez, no quiere decir que ya voy a acabar en 2 minutos. No, es la última parte. Pero es la última parte. Permítame sugerir 3 razones importantes por las cuales usted y yo debemos cultivar un amor y una fraternidad, una comunión cristiana saludables, crecientes, sólidas, fuertes. La primera razón es que el amor ensancha nuestro corazón con la preocupación y las oraciones por toda la iglesia. Hermano, cuando realmente yo tengo sentido de que hago parte de una familia,
que soy miembro de la comunidad de Cristo en la iglesia local donde el Señor me ha puesto, pues lo más seguro o lo más natural, mejor, es que yo entro en relación con todos mis hermanos y, como les decía en principio, empiezo a compartir tanto sus bendiciones como también sus dificultades, sus pruebas, etcétera, sus tristezas. Y eso me lleva entonces a tener un corazón siempre dispuesto para estar orando por la iglesia, por mis hermanos. La oración es una expresión de amor. Amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen, haced bien a los que os aborrecen y orad por los que os ultrajan y os persiguen. Si la oración por nuestros enemigos es una expresión de amor en sentido general, ¿cuánto más la oración debería caracterizar el amor fraternal? ¿Ora usted por sus hermanos? ¿Tiene usted esa inclinación en su corazón, esa preocupación de ayudar a su hermano, por lo menos intercediendo por él en el tiempo de oración, en el culto de oración entre semana, o reunión de oración, o como le llame cada iglesia local? ¿Va usted a su iglesia? No tanto porque es un deber entre semana y se reúne con sus hermanos, porque es que usted quiere orar, porque es que quizás usted quiere conocer la necesidad de sus hermanos, que es una necesidad que de pronto va a salir a flote en esa reunión cuando un hermano o una hermana dice: por favor, pastor, oren por mí, por tal cosa. Ese miércoles de oración o el día que ustedes tienen entre semana es para eso, para mostrar nuestro amor fraternal de lo que somos como un cuerpo en Cristo. Aproveche esos espacios, esos escenarios para orar, porque el amor se ensancha en nuestro corazón. Como creyentes se debe direccionar hacia nuestros hermanos en amor, preocupación, y eso conlleva a que estemos dispuestos a preocuparnos por nuestros hermanos y poder aportar un granito de arena por ellos, orando. Un cristiano debería llevar los intereses de sus hermanos siempre en oración, tanto en lo privado como en lo público, tanto en su devoción personal como también en su devoción pública, oración pública en la iglesia. Eso ayudaría a que aumentara nuestro afecto, nuestra experiencia como comunidad, nuestra experiencia de amor, de comunión fraternal, aumentaría grandemente. Y la segunda razón es que el amor nos hace humildes, capacitándonos para que consideremos a los demás como más importantes que a nosotros mismos. ¿Sabe que el amor es lo único que nos ayuda a soportar el hermanito cansón? ¿Sí sabía eso? El amor es lo único que nos ayuda a tener paciencia con ese hermano que a veces es como de difícil trato, etcétera. Pero es el amor el que nos capacita para que soportemos los unos a los otros, seamos pacientes con ellos, soportándonos unos a otros en amor, dice Efesios 4. El amor es sufrido, es benigno, no es jactancioso, no se envanece, no busca lo suyo. El amor hará que un hombre soporte, aguante, resista, pase por encima de mucho, que se someta y se niegue a sí mismo a menudo, y todo por el bien del hermano que hace parte de mi familia de la fe, que hace parte de mi pueblo, que hace parte de mi iglesia. Y la tercera
es que el amor nos capacita a los miembros para amar y honrar a los oficiales de la iglesia, para que a su vez ellos amen y sirvan a sus miembros o a los miembros de la iglesia local. ¿Ama usted a su pastor? ¿Tiene buena comunión fraternal con él? Pero rogamos, hermanos, que reconozcáis a los que con diligencia trabajan entre vosotros y que los tengáis en muy alta estima con amor por causa de su trabajo. Es el amor de Cristo, o a Cristo mejor, y a los hermanos que impulsó a Pablo en todos sus deberes personales. El amor hará que un ministro trabaje con diligencia y también sufra por la edificación de la iglesia. Una iglesia que ama es unida, trabajadora, sana. El amor es el vínculo perfecto. Colosenses 3:14. El vínculo de la unidad, Colosenses claramente nos lo enseña. Y habiendo considerado entonces estos aspectos, hermanos, espero que tengamos suficiente en nuestra mente, en nuestro corazón, para meditar de tal manera que seamos movidos a corregir lo deficiente que hay en nuestros corazones, que nos lleva a ser tan egoístas, tan individualistas, y que nos hace actuar en contra de la fraternidad, de la comunión en la vida de la iglesia local. Quiera el Señor entonces, hermanos, ayudarnos y por su Espíritu estarnos recordando siempre estos principios en nuestros corazones. Oremos. Padre, Señor bueno, queremos darte gracias nuevamente porque nos has insertado en un pueblo. No nos has dejado en nuestro individualismo, en nuestro egoísmo, sino que por tu gracia nos has llevado a conformar una familia. Ayúdanos, Padre, a crecer en ese amor fraternal, a crecer en esas virtudes de la vida comunitaria de tu pueblo. Señor, ten misericordia, perdona nuestro pecado, perdona nuestra ofensa, míranos en Cristo, y que la iglesia aquí en Venezuela y nuestras iglesias, Señor, vayan creciendo, vayan prosperando en la comunión fraternal para ser edificadas y que todo finalmente sea para el avance de tu reino y para tu gloria en esta tierra. En el nombre de Jesús te hemos orado. Amén y amén.